El amor de Dios en su máxima expresión. ¿Quién de ustedes ama? Levante la mano. ¿Quién de ustedes ama? ¿Y el amor de ustedes es incondicional o es condicional? Amamos de manera condicional. ¿Quién ama a aquel que no lo quiere? ¿Quién ama a aquel que no lo quiere y que habla mal de usted y que con solo verlo le causa cosas? ¿Quién ama a esa persona así? No, de verdad, hermanos, sean serios. Esto es complicado. Vamos a ver el amor de Dios. El amor de Dios. Juan 3:16, ahí está en pantalla. El texto seguramente se lo sabe de memoria. En algunos autobuses en los países latinoamericanos aparece por el frente Juan 3:16. Lo he visto en los chores, en las calzonetas de los boxeadores. Dios te ama, Juan 3:16, se van a ir a pelear. ¿Qué cosa es eso? Ajá. Pero leamos Juan 3:16. El texto dice de esta manera: porque de tal que manera amó Dios a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquel que no cree en él se puede perder y se pierde de la vida eterna. Inclina tu rostro y oremos. Señor, este es el momento en donde tu pueblo se prepara para escuchar tu palabra. Yo te ruego que mi voz sea tu voz, que mi espíritu, Señor, se alinee con el tuyo en esta mañana. Quita todo lo que no venga de ti, Señor, en este momento, y permite que tu palabra, Señor, sea anunciada para exhortar, edificar y consolar. Permite, Señor, que tu palabra añada a la iglesia los que han de ser salvos, y si es posible y a ti te place, sana hoy al que se siente con algún tipo de dolencia física. Señor, en esta mañana también quiero orar por la familia de Carlos Pérez Cervantes, Señor, quien partió en esta semana, Señor. Te ruego por su familia ahí en Cuba, para que tú estés fortaleciendo el corazón de esta esposa y de este hijo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Solo como una nota, habíamos estado orando por un varón de nombre Carlos Pérez Cervantes, compañero de trabajo de el pastor Moisés y trabajador de la empresa del hermano José Germán Rivas. Este hombre falleció en esta semana. Esperamos que él se haya ido con el Señor. Es nuestra esperanza, ¿no? Muy bien, ahora sí, prepárese. Juan 3:16. Sabía que en 1870 Juan 3:16 se convirtió en el versículo más traducido de toda la Biblia. Alrededor de 216 idiomas recibieron la traducción de Juan 3:16. Es el texto más conocido de la Biblia y por lo general es el que normalmente los creyentes han aprendido de memoria. ¿Quién no se sabe Juan 3:16 de memoria? Levante su mano. Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Este texto que está en la Biblia posiblemente es el corazón de las Escrituras. Este pasaje ha traído a multitudes a la conversión del Evangelio.
Un teólogo llamó este pasaje el Evangelio en términos superlativos. El reformador Martín Lutero dijo que este pasaje era la Biblia en miniatura. Y a mi juicio, Juan 3:16 es la tesis de Isaías 52 y 53, que hace un par de domingos hablamos del siervo sufriente. Incluso algunos han dicho que Juan 3:16 es una especie del monte Everest de las Escrituras. Incluso hay otros que se han atrevido a decir que es la flor más exquisita en el jardín de las Sagradas Escrituras. Juan 3:16, a mi juicio, representa la esencia de las Sagradas Escrituras. Un gran teólogo y profesor, el doctor Jerry Vines, quien fue presidente en algún momento de la Convención Bautista del Sur, dijo que un predicador había predicado durante 15 años sobre Juan 3:16 y que cada uno de los sermones eran distintos. Wow, yo no sé cómo pudo hacer eso. Lo único que podría entender es que quién puede entender la inmensidad del amor de Dios. Es inagotable. Juan 3:16 aborda varios temas y como dije, esta es una miniserie de este pasaje y hoy solamente vamos a quedarnos en la parte introductoria. Pero Juan 3:16 aborda varios temas con cada frase que hay en este texto que vamos a observar ahora. Por ejemplo, la expresión "porque de tal manera" responde al ateísmo, porque de tal manera amó Dios. Responde al ateísmo que dice que no hay Dios. Este pasaje dice, hay Dios. Y Dios está sentado en su trono de gloria. Y todo lo que existe, existe porque Él lo hizo. Y subsiste también porque Él lo sostiene. Tanto a usted como a mí. Dios es Dios y Señor de señores y Rey de reyes. Así que Juan 3:16 responde a que existe un Dios. Ahora, la expresión amó Dios al mundo responde al fatalismo que sostiene que Dios es una fuerza impersonal. Cuando nosotros estuvimos hablando de Juan 1:1, ¿se acuerdan? Y que hablamos de este logos. Para los griegos el logos era una fuerza impersonal. Ellos creían que el logos o esta fuerza impersonal había hecho todas las cosas. Y Juan le dice, no, señores. El logos no es una fuerza impersonal. El logos es alguien y ese alguien se hizo carne, dice Juan 1:14. Y ese alguien se llama Jesucristo, el verbo encarnado. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben y creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que amó Dios al mundo. Responde al fatalismo que sostiene que Dios es una fuerza impersonal. Dios no es una fuerza impersonal, mucho menos el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Él tiene fuerza porque Él es el Dios Todopoderoso, pero no es una fuerza impersonal. La siguiente frase, al mundo. Esta expresión podría responder al nacionalismo que sustenta, por cierto, hoy en día hay mucho nacionalismo en el ambiente. Desde el gobierno se percibe ese nacionalismo. Bueno, Dios no solamente ama a los nacionalistas, Dios ama a todos y cada una de las personas. Tenga usted documento o no lo tenga, Dios lo ama y lo ha amado con amor eterno. Así que responde al nacionalismo que sustenta que Dios ama solo a un grupo de personas. Pero tenemos otra frase en el texto y no estoy solamente dando pinceladas del texto. Ahora, más adelante vamos a entrar en el texto, a hacer un exégesis del texto. Pero la expresión que dio responde al materialismo que considera que es mejor recibir que dar. Dios da aun cuando nosotros no damos. Y cuando hablo de dar, no me estoy refiriendo a esa locura de la teología de la prosperidad.
Me estoy refiriendo a que Dios demanda de nosotros nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra disponibilidad. Y Dios nos sigue bendiciendo, a pesar de que muchos de nosotros dejamos a Dios, no en segundo lugar, a veces en tercero o cuarto lugar, y le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios, al trabajo, a los estudios, o simplemente porque a veces no queremos darle el primer lugar. Así que esta expresión y todo lo que estoy diciendo está en Juan 3:16. Después usted puede ir a su casa y ver que está ahí en el texto. Así que responde al materialismo que considera que es mejor recibir que dar. Su hijo unigénito es la siguiente frase en este pasaje. Responde a una de las religiones más importantes en el mundo, como es el islamismo, que afirma que Dios no tiene hijo. No, Dios sí tiene hijo, y este hijo es coheredero con él. Es el autor junto al Padre de todas las cosas, y en un consenso junto al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se reunieron para decir: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en todas las cosas. Así que esto responde a una religión muy importante, en cantidad, por cierto, casi igual que el cristianismo. El islamismo, que afirma que Dios no tiene hijo, Dios sí tiene hijo. A diferencia de cómo algunos grupos pseudo cristianos enseñan que el ser hijo es una criatura, o el ser hijo en un diminutivo. Bueno, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña que el ser hijo es simplemente por su subordinación en el plan de la redención, no porque él sea menor en esencia, poder o gloria. Jesucristo tiene la misma esencia, el mismo poder, la misma gloria, la misma esencia del Dios Todopoderoso. Así que estamos hablando de este Dios. Y bien, también hay para los teólogos cristianos la expresión "para todo aquel que cree". Responde a mis hermanos calvinistas. Y no sé si hay alguno que se identifique con esta corriente, y si alguno no sabe qué es el calvinismo, bueno, venga los martes, ahí estamos teniendo estudios bíblicos. Pero el calvinismo, en esencia, en sus famosos 5 puntos llamados en inglés el tulip, enseña que Cristo solamente murió por los elegidos o por los predestinados. Pero el texto dice que Él murió para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y vamos a ver cómo este pasaje más adelante responde al enunciado calvinista que muchos pastores famosos enseñan, y que muchos han creído en esta corriente, en este movimiento de Juan Calvino, ¿no? Pero también en la expresión "en él" responde también al argumento de decir de que todas las religiones son iguales y que todo camino, no importa con que nos lleve a Dios, estamos bien. No, señores, hay un solo camino, hay una sola verdad, y ese se llama Jesucristo. Él es el camino al Padre, Él es el camino a la vida eterna, y no hay nadie ni nada que se compare a Él. No es la caridad del cobre, no es María, no es Tomás, no es nadie, es Cristo el único camino. Así que Él es la verdad. Esta expresión responde al pluralismo que dice que todas las religiones son iguales. Las religiones, si sacan a Cristo de la ecuación, aún se llamen cristianas, se salen del orden de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Pero también hay una última frase que dice: no se pierda. Esta frase responde también al aniquilacionismo. Aquellos que creen que Dios es amor y que no hay infierno. La Biblia dice que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan existe una dicotomía del amor de Dios y de la justicia y de la ira de Dios sobre el pecador. Así que cuidado con esa falacia de creer de que Dios solamente es amor, y como es amor no me va a hacer nada. No. Mire lo que dice Juan 3:36, no está en el PowerPoint. Déjeme leer lo que dice el verso
36 del capítulo 3, en el mismo capítulo de Juan, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira. La ira. Horrenda cosa es caer en la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de este Dios airado. Sino que la ira de Dios está sobre él. Así que aquel que no ha creído, ¿qué está sobre él? La ira de Dios. Así que Juan 3:16 responde a aquellos que dicen: oh, no hay infierno. Oh, ya soy salvo, y como ya soy salvo puedo vivir como me dé mi regalada gana. No. Hay cristianos chuletas, hay cristianos carnales. Hay algunos que tienen el nombre de cristiano, pero se van a perder en el infierno si no se arrepienten. Dígame. Y hay una respuesta más a la postura de Arminio, de Jacobo Arminio, que es la contraparte del calvinismo, de aquellos que creen que la vida eterna no existe, o que es condicional, o que la salvación se puede perder, mas tenga vida eterna. Responde a la teología arminiana, que dice que Dios da vida condicional y que la salvación se puede perder. En ningún sentido las escrituras parecen indicar eso. El que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida no está condicionada. Y vamos a ver cómo Juan 3:16 nos muestra esto. Y gloria a Dios, porque sabe que, amado hermano, todos los días, aunque no queramos, todos los días tenemos malos pensamientos. Todos los días decimos palabras hirientes. Todos los días podemos sentir cosas en el corazón. Todos los días usted y yo pecamos. Todos los días. Usted se puede ver a usted mismo y decir: wow, todos los días venimos una vez más a los pies de Cristo, no para ser otra vez salvo. Bueno, si no ha sido salvo, es importante que se arrepienta para ser salvo, sino para volver a recuperar esa comunión que el pecado nos hizo perder. Así que Juan 3:16, por todos estos enunciados, no es un simple texto de las Escrituras. Es un texto poderoso. Este texto revela la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Tenemos que decir de este pasaje que es una especie de el texto de los textos. Es el texto que anuncia la bondad de Dios, el amor de Dios, anuncia la condición del pecador, anuncia la restauración de aquel que está alejado. Juan 3:16 es un pasaje que deberíamos de estudiar todos los días. Y es tan sencillo que un niño lo puede entender. Juan 3:16 lo puede entender un niño. Es tan simple que un niño lo entiende, pero es tan profundo, es tan complicado que los más grandes eruditos, los más grandes teólogos no pueden comprender las profundidades de este pasaje. Y una vez más es porque ¿quién puede comprender el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Es un pasaje inigualable. Fue salido de la inspiración del Espíritu Santo. Es un pasaje que nos enseña a amar a Dios. Porque sabe que el amor de Dios es inigualable. Cuando yo me veo hacia mí mismo y pienso en todo lo que Dios me ha perdonado. ¿Por qué me ha perdonado? Si Él es un Dios justo, su justicia demanda de que el pecador tenga que pagar. Y tiene que pagar con la muerte. La Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. Pero bendito Dios por este regalo encarnado que es Jesucristo.
porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que amamos a Dios. A veces tenemos la concepción errada de que nosotros lo amamos primero. Ninguno de ustedes amó a Dios primero. Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, Él nos atrajo hacia Él. Ninguno de nosotros lo eligió. Por si alguno está pensando, yo elegí a Dios. No. Dios te eligió a ti. Ayer creo que fue, o no sé si fue ayer o antier, que hablábamos con alguien que decía, ayer estaba con el pastor Carlos Gamero y con otro pastor Hernán, y estábamos hablando, ¿no? Y el pastor Hernán es un joven soltero, pastor de jóvenes, se va a casar y ahora va a ser el senior pastor de la congregación donde él está. Y el pastor Hernán dijo así, les tengo que decir que elegí casarme con una joven. Elegí tomarla a ella como esposa. Y el pastor le dijo, no, Hernán, tú no la elegiste, ella te eligió a ti. Y es exactamente como ocurre con el Señor. Así que ustedes elegidos, Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 4 dice que fuimos elegidos en Cristo Jesús. Él nos eligió a nosotros, no nosotros lo elegimos a nosotros. Y ese es un gran privilegio. Usted sabe lo que es decir que es elegido del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Así que Él nos ama con amor eterno, dice la Escritura. Pero su amor es inigualable. Y vamos a quedarnos en la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay mucho que decir de Juan 3:16, pero creo que por hoy sería suficiente para entender un poco este amor. Nos quedamos cortos con las otras expresiones, pero será suficiente para al menos introducirnos en este amor inigualable de Dios. Juan 3:16 empieza con una palabra que a veces es fácil pasar por alto. Esta palabra es una conjunción o una conexión estructural y es el por qué. ¿Por qué? Ese por qué no está ahí porque a alguien se le ocurrió ponerlo. Esta palabra sencillamente nos muestra que el versículo 16 está conectado en la idea, en la esencia de los versículos anteriores, en el 14 y en el 15. Y para los que vienen los martes a la clase de método inductivo y los que ya hemos estudiado esta parte, identificarán que es una conexión de razón. Esta es la razón. Así que los que vienen los martes tienen ventajas sobre los que no vienen. Por lo tanto, le animo a venir los días martes. Así que aquí hay una conexión. Ese por qué conecta los versos 14 y 15. Y a manera de resumen, en el verso 14 y 15, Jesús había dicho que así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué necesitaría hacer Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera que ser levantado de la muerte? Bueno, la Biblia nos dice, y a lo largo de ella encontramos que el Hijo de Dios fue ejecutado públicamente, pero al mismo tiempo como fue ejecutado públicamente, fue visto públicamente por las personas que estaban ahí, y Él murió por todos los pecadores, pero al mismo tiempo en su muerte estaba exponiendo a las potestades, a los gobernadores de este siglo, los expuso públicamente, y lejos de ser su muerte una derrota, su muerte fue una victoria, la victoria que nos acredita que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así que, ¿por qué necesitaría Jesús, el Hijo de Dios, ser ejecutado públicamente?
Bueno, por ti y por mí. El verso 16 nos muestra esto. Nos dice que la muerte de Jesús era necesaria. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque el Padre nos amaba, nos sigue amando y nos continuará amando. De hecho, la muerte de Jesús, y lo vimos cuando estudiamos Isaías 53 con esto del siervo sufriente, fue una crucifixión horrible. El Hijo de Dios murió de una manera cruel. Y cuando yo pienso en la muerte de Jesús, no es solamente todo el martirio que Él sufrió al ser golpeado, al ser escupido, al ser maltratado con estos latigazos que Él recibió. La historia nos dice que los látigos que recibió Jesús estaban compuestos de puntas de hueso con hierro, que cuando el soldado azotaba al Señor, eso penetraba en la piel del Señor de tal manera que desgarraba la piel del Señor. Además de eso, los historiadores dicen que los clavos que se usaban para las personas que morían crucificadas eran clavos de una longitud de 12 a 16 centímetros de largo, con 1 centímetro de grosor. Eran clavos muy rústicos en donde hombres muy fuertes clavaban los huesos de los prisioneros o los de quienes iban a ser ejecutados. Así que la muerte del Señor no es sencilla. Alguien puede decir: yo estoy sufriendo. Bueno, Cristo sufrió más por ti, y sufrió para que tu dolor no sea tan duro como el que Él sufrió. Además de eso, a Él le pusieron una corona de espina, y esa corona fue incrustada en su cabeza. Fueron gotas y gotas de sangre que salían y salían y salían de su cuerpo. Los azotes que recibió, los golpes por soldados romanos fueron muy fuertes, muy terribles. Pero ahí estaba el Hijo de Dios en ese momento siendo desfigurado. Nadie le miraba con ningún tipo de atractivo. Ahí estaba sufriendo todo ese calvario, sufriendo todo ese martirio, para que tú y yo, cuando Él fuera levantado en esa cruz, pusiéramos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y de la salvación. No es cualquier Jesús. Las personas se dan el gusto de decirle a Dios: no quiero ahora. Y hay cristianos que se enorgullecen como si esto se tratara de mi obra. Es la obra de Dios y Él viene pronto. Por lo tanto, hagámonos uno. Unámonos. Seamos uno. Prediquemos. Alcancemos. No tengamos miedo. Él está con nosotros. Él fue crucificado terriblemente. ¿Y sabe por qué? Porque su muerte es terrible, aunque el resultado de su muerte es una manifestación o una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Es terrible porque aún Él muriendo así, muchos todavía no quieren seguirlo. La Biblia llama a estos hombres y mujeres que no quieren nada con Dios hombres necios. Y no necios porque no tengan entendimiento, no. Son necios porque viendo las evidencias persisten en la necedad de ir en contra de Dios. Y el problema es este: ¿quién sabe cuándo se va a morir? No sabes cuándo te vas a morir. ¿Por qué no lo buscas ahora mientras Él pueda ser hallado? Este es el resultado directo del amor de Dios. Juan 3:16. Y se muestra principalmente a través de su muerte. Hay gente que piensa que el amor de Dios es demostrado cuando te da abundancia de dinero, de salud, etc. La principal muestra de amor de Dios estuvo en aquella cruz. Ahí, exacto, nos estaba reconciliando
con el Padre. Ahora, en el contexto de Juan capítulo 3, el Señor está teniendo un diálogo con un hombre muy entendido, un religioso de la época. La Biblia lo describe como Nicodemo, un hombre religioso. Y Cristo le dice a este hombre religioso que Dios amaba al mundo entero, y en la mentalidad de Nicodemo él no podía entender esa idea, porque para él solamente los judíos eran los que Dios amaba. Para Nicodemo es una idea nueva. ¡Wow! Dios ama al mundo entero. No. Jesús, no. Dios ama a nosotros, los que somos descendientes de Abraham, judíos. Y en el diálogo le dice, no solo a los judíos, sino a todo aquel que cree. Esta concepción religiosa de que solo Dios amaba a los judíos, a los religiosos, estaba lejos de la verdad del Evangelio y de la verdad de Dios. Por cierto, en la concepción de los judíos no solamente que Dios los amaba a ellos nada más, sino que Dios odiaba a los no religiosos, a los gentiles. Solo ellos eran los escogidos, solo ellos eran los predestinados, solo ellos y nada más que ellos. Y este pensamiento son los que tienen muchos extremistas religiosos, sobre todo aquellos que hablan de una predestinación individual. La predestinación, a mi juicio, está en Jesús. Es Él el elegido, y a través de Él todos los hombres pueden ser salvos. Si no, entonces no. Si soy yo, no necesito de ningún redentor, porque ya soy salvo. Así que en esta declaración, porque de tal manera amó Dios al mundo, hay un término que resalta ahí. Hay una palabra, es un verbo que está en pasado. Amó. Observe bien lo que dice el texto. Amó. Esto lo único que denota es un hecho demostrado. Y en este hecho demostrado de Dios amó, se observa la grandeza del amor de Dios. Y aunque amor puede utilizarse para expresar diferentes sentimientos, de hecho, en la Biblia encontramos 3 tipos de amor, aunque hay algunos exégetas que dicen que hay hasta 5. Pero los 3 mayormente conocidos con relación al término de amor es eros, filos y ágape. Y eros es un término que se refiere a lo erótico, aquel amor que a veces existe entre las parejas y que a veces es desvirtuado por aquellos que llegan a tener en nombre del amor relaciones que no son de amor y que no son libres, sino que son de esclavitud, porque hay que estar en el orden de Dios. Este amor eros es un amor erótico y sugiere aquel amor que solo desea tomar. Este es un amor de tipo condicional, porque si hay un hombre que no ama a su esposa o viceversa, o lo empieza a dejar amar, va a ser bien difícil de que sea correspondido en ese amor. Pero Jesús y Dios siguen amando a pesar de que nosotros no los amamos, a pesar que somos infieles. Él permanece fiel, y es que su amor no cambia, permanece para siempre. Ahora, hay otro tipo de amor en las Escrituras, y no tengo tiempo para desarrollar cada uno de ellos. Simplemente es algo que usted necesita entender. Es el amor filos, donde viene fileo. Y este es un término
que expresa un amor de dar y tomar. El amor de dar y tomar, una vez más, es condicional. Yo doy, pero tú me das. Yo pregunté al inicio, ¿quién ama a aquel que lo odia? Aquel que ha hecho cosas contra usted. ¿Realmente usted ama a aquella persona que le hizo daño, que lo lastimó, que le hirió? ¿Lo puede amar? Sea honesto. No pasa nada si dice que no. Yo tampoco creo que lo haría, pero la Biblia dice que debemos de amar. Este es el asunto. ¿Pero cómo? ¡Wow! Me dejó, me abandonó. Si era el papá y soy el hijo, ¡wow! Era mi padre, me dejó, me abandonó, mi protector, mi héroe, me dejó. ¿Cómo amo a ese hombre? Y si es mi madre, ¿cómo la amo? Y si es alguien que me crió y que me vivía golpeando cuando era niño y me maltrataba, ¿cómo amo a esa persona? A veces soltamos declaraciones muy fáciles. Oh, sí, yo lo amo. No sea religioso. Y a veces yo he dicho, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Señor, ilumínalo o elimínalo. Hay amores que matan, dice una canción. El amor de dar y tomar, dar y tomar. Los psicólogos cristianos que hablan del lenguaje del amor, no tengo nada en contra de los psicólogos, y si hay alguno aquí, pues no es contra usted, pero tienen un concepto a veces un poquito distante de lo que la Biblia enseña con relación al amor. Algunos psicólogos hablan de llenar el tanque. No, es que no te llenó el tanque. Si hay un tanque que nunca se va a vaciar, que siempre va a estar lleno aunque tú no lo veas, es del amor de Dios. Ese amor de Dios siempre va a estar lleno. Pero a veces nosotros creemos, entendemos que otros amores como el eros o el fileo son tan importantes que si no los tenemos nos vaciamos, nos entristecemos, nos deprimimos, nos angustiamos, cuando tenemos al lado un amor que es de mayor calidad, que no cambia y que me sigue amando. Y yo llorando por aquel amor loco. Y hay un tercer amor, y es el amor que habla Juan 3:16. Agapao. Es el término que conocemos como ágape. Agapao. Y esto tiene una connotación espiritual. Profundo. Es el amor que desea dar, que da incondicionalmente, sin ningún tipo de interés, que se da todo. Todo. ¿Saben lo que es todo? Todo, sin reservas, sin condiciones. Ay, si es que siento que nadie me ama. Tienes que ir a Juan 3:16 para darte cuenta que hay alguien quien te ama. El agapao es el amor que desea dar lo mejor. Nosotros cuando amamos nunca damos necesariamente lo mejor. Por cierto, en YouTube vi un video que entrevistan a varias mujeres. Yo no sé por qué las mujeres son así. Pero les preguntan a las mujeres, si usted tuviera que escoger de quién muriera primero, ¿a quién mandaría usted? ¿A su esposo o usted? Y todas las mujeres respondieron, no, mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Los hombres dijeron, nosotros. Díganlo.
Los hombres dijeron, nosotros. El amor de Dios no está basado en el valor o la dignidad de ninguno de nosotros. No es porque nosotros tenemos la concepción de nuestros hijos, pero es que es el más tranquilo, es el más estudioso, es el que más habla conmigo, es que es esto y que es otro, es el que más se parece a mí. Tal vez es el más terrible si se parece a usted. Y entonces, sentimos que no, nosotros amamos a todos nuestros hijos por igual. Pero es que hay cierta afinidad con que es así o asá. El amor de Dios no está basado en ningún atributo del que lo recibe, en ninguna dignidad del que lo recibe, en ningún valor del que lo recibe, sino que descansa única y exclusivamente en el carácter de Dios y en su naturaleza misma. Por eso es que ama. No ama porque el hermano Fausto toca muy bien el piano. No. Él ama porque su naturaleza es de amor. Y este amor es el amor de más alto nivel. Curiosamente, las mujeres y los esposos esperamos que nuestros cónyuges sean amorosos, tranquilos, nos digan cosas, nos hagan piojito y ño y aquí y allá. Pero a Dios, ¿qué le damos nosotros? Hay momentos que se lo digo con sinceridad, que cuando yo estoy hablando con Él no quiero que nadie me moleste. Me molesta que me molesten cuando estoy hablando con Dios. Y cuando estoy hablando con Él, yo le digo, ¿sabes qué? Eres lo más lindo, eres lo más hermoso. ¿Qué clase de amor tienes? ¿Qué clase de Dios eres? Y empiezo a pensar en su majestuosidad, en su grandeza, como el Dios que hizo todo el universo decidió venir a buscarme a mí, porque yo creo que fue a mí, yo no sé usted, pero yo creo que fue a mí me vino a buscar. Fue a una calle polvorienta de la ciudad de Managua, Nicaragua, y ahí me fue a buscar a través de un joven que me predicó el evangelio, y ahí me alcanzó y ahí me demostró su amor. Y cuando pienso, yo le digo, Señor, te amo. Y yo no sé cuántas veces usted se ha atrevido a decirle a Dios, te amo. Pero si no lo ha hecho, se lo aconsejo que empiece a hacerlo, a decirle, Dios, yo te amo, yo te amo. Te amo por todo lo que has hecho. Uno de los padres de la iglesia, cuando iba a ser ejecutado, Policarpo, le preguntaron y le dijeron, ¿sabe qué? Reniega de Jesús para que te salvemos la vida. Y él dijo, 86 años he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Por qué ahora yo hablé de negarle? Y cuando yo pienso en Dios, y no sé si usted se detiene a pensar en Él, pero cuando yo pienso en Dios y pienso en su bondad, yo pienso en todo lo que Él ha hecho por mí. Si usted hace un recorrido ahora hacia el pasado y empieza a observar las veces continuas que el amor de Dios lo viene restaurando, lo viene limpiando, lo viene purificando, lo viene haciendo, lo viene transformando. ¿Cuándo se acabará ese amor? Nunca se acabará, porque así es el amor de Dios, iglesia. Dios ama, pero nosotros no lo amamos como Él se merece que lo amemos. No queremos que Él nos hable porque no leemos su palabra. No queremos venir a su casa. Tomamos su casa como opcional. Un día voy cuando me acuerdo, pero no vengo.
El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y también decía que quería morar todos los días de su vida en la casa del Señor. Pero nosotros, pareciera que Dios tiene que andar ahí buscándonos con ese amor. Esto quizás no es bíblico lo que voy a decir, pero una vez se lo dije a alguien que estaba bien molesto porque decía: qué cabezón, Señor. Y yo le dije: sabes que si no quieres nada con mi Dios, tú te lo pierdes. Allá tú, vete al infierno, punto, se acabó la discusión. Sí, porque oiga, ¿quién humanamente no se obstina de decirle a alguien las bondades de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios? Y que no quiero. Debería sentirse privilegiado que Dios esté tomando la molestia de buscarte a ti, que no vales nada, porque sin Él no valemos nada. Somos como trapos de inmundicia delante de su presencia. Y no queremos. Ayúdanos, Señor. Y esto es lo más tremendo de este amor de Dios. Es que cuando vemos el objeto del amor de Dios, este Dios que es santo, 3 veces santo, infinitamente sabio, poderoso, viendo derramar este amor sobre un mundo pecador, lleno de maldad, rebelde, perdido, que solo merece castigo eterno. Cuando yo veo ese amor, nuestro amor tiene que ser impresionante. El amor de Dios tiene que ser impresionante cuando yo lo observo. ¡Wow! Dios me ama a mí, ¿es en serio? Dios me ama a mí. Usted se ha puesto a pensar y ha dicho: wow, Dios me ama a mí. Pero ¿cómo? Es verdad. Cuando uno, al menos yo me acuerdo así, que cuando uno andaba pretendiendo a alguna jovencita y se enteraba que, uy, sí le gustas, de verdad que sí le gusto. Con Dios debería ser así. De verdad, Dios es un amor asombroso. Pero la actitud de la humanidad es esta. Romanos dice: no hay quien entienda. No hay quien entienda. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Por si acaso usted se cree santo, es sospechoso. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aún así, Dios los ama. A pesar que esta ha sido la forma en la que los hombres han respondido a Dios, Dios los ha amado. En las culturas paganas de la época de Juan, un Dios que amaba de esta manera era un Dios desconocido. De hecho, a los filósofos de la época, Pablo en Atenas les viene a hablar de este Dios desconocido, porque para la concepción de ellos no había un Dios que pudiera amar de esta manera. Más bien, los paganos tenían toda clase de dioses, y hoy en día hay muchos cristianos que siguen teniendo dioses, ídolos, y no hablo de estatuillas, hablo de cosas que le roban el lugar a Dios, el lugar de Dios. Los paganos de aquel tiempo tenían toda clase de dioses. Habían dioses pacíficos,
Habían dioses de guerra. Incluso habían dioses de la pereza, dioses de laxivia. Habían dioses de todo tipo y hasta para regalar. Pero la Biblia nos enseña que Dios dijo: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Yo soy el único Dios. No comparto mi gloria con nadie. Él es Dios. Hay dioses, escuche bien, no aplaude, escuche bien. Hay dioses que los hombres han hecho que tienen ojos, dice el Salmo 115, y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen pie y no caminan. Tienen manos y no palpan. Son hechos a imagen y semejanza de aquel que los hizo. Pero nuestro Dios, mi Dios, está sentado en los cielos a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Aunque tú no me conoces, dice Isaías 45:5, te fortaleceré. Te fortaleceré. Ninguna persona que no fuera judía, y es la connotación de Nicodemo, se podía imaginar que un Dios amara de esta manera. Y tenemos que entender que a pesar que no estaba en la concepción de Nicodemo ni de las personas que hubiera un Dios que amara de esta manera, la afirmación de las Escrituras es contundente. Dios es amor. Dios es amor. En teología se estudian los atributos de Dios. Los atributos son aquellas cosas que Dios es y que no tiene. Escuche, aquello que Dios es y que no tiene. Y cuando digo que no tiene, no estoy diciendo que no lo tenga, sino que es parte de su naturaleza. Para que me entienda bien, Dios no tiene justicia, Dios es justo. Dios no tiene poder, Él es poder. Entonces, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y hay varios atributos de Dios. La omnipresencia, de decir Dios está en todos lados. La omnisciencia, de que Dios lo sabe todo. Y la omnipotencia, de que Dios es todopoderoso. Sin embargo, ninguno de estos atributos, en ninguno de ellos se dice que Dios dio a su Hijo. Solamente en el atributo del amor encontramos su naturaleza amorosa al dar a su Hijo. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. 1 Juan 3:1 dice: mira cuán amor Dios nos ha dado. La abundancia de este amor se expresa en la frase: de tal manera amó. La abundancia de este amor se expresa en esta frase: porque de tal manera. Juan no encontró ninguna otra descripción para tratar de decirnos cuán grande era el amor de Dios. Simplemente se limita a decir en su lenguaje humano, porque yo me imagino a Juan inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo diciéndole: Juan, escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan se queda así y Juan empieza a pensar, me imagino, ¿qué frase pongo para resaltar el amor de Dios? Y el Espíritu le tuvo que haber dicho: Juanito, no hay palabras para describir la grandeza del amor de Dios, solo escribe de tal manera. De tal manera, ahí se resume la grandeza del amor de Dios. Porque de tal manera amó. Y cuando yo pienso en esto, la Biblia nos está diciendo que Dios no empezó a amar, como Cristo tampoco empezó a existir. Siempre ha amado, siempre ha existido.
Tampoco dice que Dios decidirá amar si alguien lo ama. Ya Él ama. Ya tienes el 50% a tu favor. ¿Quieres pasar la clase? Ya tienes 50 de gratis, ya Él te ama. Para aprobar la asignatura, tienes que tener fe en Él y arrepentirte de tus pecados. Fe en Él, en nadie más, en Él, y arrepentirte de tus pecados. El que no viene a Él es porque no quiere. Quiere seguir en las tinieblas, es lo que dice Juan en el capítulo 1. Juan enfatiza la grandeza del amor de Dios. Esta expresión de tal manera pareciera sugerir que el amor de Dios es total, es constante, es eterno, que ama en todo tiempo, es un amor incomparable, es un amor único, grandioso. Yo no sé, cada uno de nosotros podría decir algo acerca del amor de Dios y no nos acabaría el tiempo para describir su grandeza de este amor. A través de su amor, su misericordia se renuevan cada mañana. Y gracias a este amor no hemos sido todavía consumidos. Y si Él no ha regresado todavía, es por amor a ti, porque quiere que te arrepientas. Él quiere salvarte. Él quiere que rindas tu corazón a Él. Este es un amor eterno. Cristo ama todo el tiempo. Isaías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Esto indica más allá del punto donde la vista se pierde en el horizonte. Yo no sé si algunos han tenido la bendición, la oportunidad de ir a la playa, al mar, y ver el mar, y ver allá al final una línea que se separa, y uno, al menos cuando yo era niño, pensaba: ¿y qué habrá después de esa línea? Bueno, hay más mar. Pero hasta donde me llega mi mirada, mi vista, ahí en esa línea, la idea es que Dios sigue amando. Dios sigue amando, Dios sigue amando, Dios sigue amando, Dios sigue amando, porque su amor es inagotable. Y dile al que está a tu lado: ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama, pero díselo con seguridad: Dios te ama. Si no puede decirle eso al que está a su lado, dígaselo. Juan no lo escribió para que lo callemos. Dígaselo, sin pena. Tal vez en esa declaración hayan palabras poderosas que el Espíritu Santo use. Hermano Fausto, Dios lo ama. Lo recibo. Amén. Dígaselo al que está a su lado. Dígaselo con el corazón: Dios te ama, Dios te ama. Dígaselo. Y si puede, yo también. Dios te ama. Amén, lo recibo. De tal manera señala este amor infinito, intenso, grande, extremo. ¡Wow! ¿Qué clase de amor es este? Y ama al mundo. Ama al mundo. Y mundo en la Biblia pueden significar tres cosas. Número uno, un sistema organizado, el sistema mundial organizado, que a veces está en contra de Dios. Mundo puede referirse al medio ambiente en el que nosotros vivimos. Sin embargo, la connotación aquí no es ninguna de esas dos. Es toda la raza humana. Esa es la palabra, no hay otra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Este versículo no da ningún indicio que el mundo se refiere exclusivamente al mundo de los electos o de los predestinados, como enseñan muchos calvinistas. El texto no dice que Dios ama solo a este tipo de personas. Dios ama a su creación porque Él la creó. Dios ama a este mundo que está bajo el poder del maligno. Todos los que estaban sin Él, primera de Juan 5:19, dice que estaban
bajo el poder del maligno, el mundo entero. Por si acaso alguno dice, no, es que el mundo es el mundo de los elegidos. Todos los que estaban en el mundo estaban bajo la influencia y el poder del maligno. Y el mundo es culpable ante Dios. Pero Dios, como fuente de amor, demuestra su amor en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no es pasivo, no es quieto, no se queda sin hacer nada. A diferencia de nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Solo un Dios así puede amar a personas así. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de amor es esto? Voy concluyendo con esto. En el mundo hay alrededor de 7,000 millones de habitantes. Escuche bien, alrededor de 7,000 millones de habitantes. Y de acuerdo a Juan 3:16, Dios ama a cada persona. Y a cada persona Dios la ama como si solo existiera esa persona. Escucha lo que te acabo de decir. A pesar de que hay casi 7,000 millones de habitantes en este planeta que nosotros vivimos, que se llama Tierra, y a pesar de que Dios ama a todos, pero en realidad Dios te ama como si solo tú existieras en este planeta Tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde. El amor de Dios, y póngase de pie, es más grande. ¿Tú crees que tu mamá te ama? ¿Cuántos creemos? Bueno, yo creo que mi mamá me ama. ¿Cuántos de ustedes creen que su mamá le ama? ¿O tu papá? El amor de Dios es más grande que el amor de una madre, o de un padre, o de un hermano, o de un esposo. Isaías 49:15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? De ningún modo. Lo natural es que ninguna mamá, Viviana, no, ¿verdad? Viviana está con su bebé ahí casi recién nacida. Nadie, y más si está llorando, nadie dejaría de amarlo, aún cuando pudiera olvidarse de darle la leche al bebé. Y Isaías dice, aun cuando ella lo olvidara, ya hablando ahora en un sentido de como si la mamá dejara de amar, se olvidara, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. ¿Entiende esto? Yo te amo. Pero el amor de Dios no solamente se manifiesta de esta manera, sino que también nos protege. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano, escuche esto, usted que anda afligido, preocupado, desconsolado, triste, que se siente con depresión, que siente que no puede dormir, que está con miedo ahora de salir a las calles. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas, en su gran amor. En su amor Dios protege. Y la ilustración de este salmo es como del mismo modo como se cuida una cría, Dios nos protege. Nos podemos refugiar en su inmenso amor. En tu momento de dolor,
te puedes refugiar en Él. ¿Tienes dolor? Su amor es suficiente. Hay angustia, necesidad, su amor es suficiente. Su amor te sostendrá. ¿Sabes? Tú que estás bien cargado, yo no sé qué tipo de cargas puedes tener. Quizás sientes que no puedes más. Hay situaciones que vivimos que no puedo más, ya me agobia mucho. Bueno, hoy quiero decirte que su amor te sostendrá y te ayudará a resistir la tormenta de tu vida que estás viviendo. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Pero yo, el Señor, responderé. Y Él dice, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Inclina tu rostro y oremos, por favor.